¿Recuerdan Apocalipsis empezó diciéndole a Juan que bienaventurado qué? El que, si quieren ahí el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que qué? El que lee. ¿Quién es el que lee? En ese caso, el pastor. Yo soy el que leo. O en ese momento, el primero que iba a leer era el pastor. Y después dice, ¿y los que oyen? ¿Quiénes son los que oyen? La iglesia. Pero no solamente el que lee y oye son bienaventurados, sino que y guardan las cosas en ellas escritas. Ustedes pueden pensar en esas personas del siglo I. ¿Cuántas Biblias había en ese momento en que fue escrito Apocalipsis? Completa no, porque esto se está escribiendo para completar la profecía, ¿cierto? Ahora, pueden pensar cuántas personas sabían leer. ¿Sabe qué? Posiblemente solo el pastor sabía leer de la iglesia. No tenían copias, eran rollos que se enviaban. Ellos tenían un lugar donde tenían todos los rollos, la carta de Efesios. Y solamente para poder leerla tenían que copiarla, pero si no muchos sabían leer, entonces los únicos que tenían los accesos a esos rollos o no accesos, todos lo tenían, pero el único que sabía leer era el pastor. O sea que el pastor tenía una responsabilidad mucho más grande, leerlo bien, interpretarlo bien, aplicarlo a su vida y enseñarlo a la iglesia. No solamente con sus palabras, sino con su qué, con su ejemplo. Entonces la responsabilidad era más grande. ¿Ven la importancia que tiene la predicación de la palabra desde el púlpito en sus iglesias locales? En su iglesia local es superior, es superior. Por algo Dios diseñó la iglesia local con pastores en las iglesias locales. O si no, quizás Dios hubiera dicho de alguna forma, miren internet y ya, ¿sí o no? Pero el pastor tiene una responsabilidad grande, por eso el mensaje se le escribe a los pastores de las iglesias y ese cuerpo pastoral que está encargado del cuidado y del pastoreo de la iglesia. Cuando llegamos al mensaje de Filadelfia, entonces siéntase privilegiado de que tiene la Biblia en sus manos y que sabe leer también. Y que tiene iglesia y que tiene un pastor que explica la palabra. Bueno, el mensaje a Filadelfia. Vamos a leer toda la carta, son unos versículos 6, 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en donde? Filadelfia. Versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí termina el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y ahí termina el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Ustedes recuerdan la iglesia anterior cuál fue? Sardis, ¿cierto? Sardis. Esta iglesia de Filadelfia, a Sardis no tenía palabras de qué. ¿Recuerdan? ¿De qué? De afirmación. Sardis no tenía palabras de afirmación. Filadelfia no tiene palabras de algo. ¿De qué? De acusación. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada en que el Señor la amoneste, como también Esmirna no tenía nada que amoneste. ¿Era una iglesia perfecta? No, no era una iglesia perfecta. ¿Por qué no es una iglesia perfecta?
Sí, por las personas, ¿no? No es una iglesia perfecta porque está usted. Uy, pastor, no sea así. ¿Y por qué estoy yo? Porque somos pecadores. Escucharon la historia esa, ¿no? De que una persona que fue por muchas iglesias, es la persona que llamamos un turista eclesial. Un día está en una, el otro día en otra, dura un tiempo en una y después se cambia a otra. ¿Por qué? Porque nunca encuentra una iglesia perfecta, porque no hay. Y entonces un día llegó a una iglesia y dijo, no, es que estoy buscando una iglesia donde quedarme porque es que la otra y la otra y la otra y la otra, y nunca encontré una iglesia perfecta. Y entonces el pastor de la iglesia a la cual él llegó le dijo, no, entonces esta no es porque esta tampoco es la iglesia perfecta. Y él dice, pero ¿por qué, pastor? Porque hay pecadores como usted y como yo. Por eso no puede haber una iglesia perfecta. ¿Qué hace a la iglesia imperfecta? Nosotros, nosotros. Entonces, más bien, hermano, trabaje con su pecado, más bien, hermano, examine su corazón, más bien, hermano, batalle contra las luchas que tiene en su corazón y mire cómo Dios lo utiliza para servir en la iglesia local con todas las imperfecciones que la iglesia tiene. Pero Filadelfia no tiene palabras de acusación. El Señor no la acusó de nada, aunque no era una iglesia obviamente perfecta, pero el Señor no la acusó de nada. Y entonces empezamos ahí con la introducción. Bueno, el título dice así: el mensaje a las iglesias del Cordero, Filadelfia, una iglesia con oportunidades de servicio, ¿qué? Únicas, dice ahí, una iglesia con oportunidades de servicio únicas. Qué lindo pensar en eso. Qué lindo pensar en que Filadelfia tenía oportunidades de servicio únicas. Voy a hablar un poquito otra vez de la ciudad de Filadelfia. ¿Listo? Voy a hablar un poquito otra vez de la ciudad de Filadelfia. Para poder ponernos en contexto, era muy importante es muy importante cuando estudiamos la Biblia que entendamos el contexto donde se está escribiendo para poder interpretarla bien. Bueno, un poquito para hablar de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, específicamente o literalmente la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal, ese amor que se tiene por una persona que uno ama y estima mucho. Ese amor es el amor fraternal. Es el amor que tenemos nosotros aquí entre nosotros, ¿cierto? Cuando yo veo a Marlon y a Marta, chévere, qué lindo verlos, porque los amo, ¿cierto? Son mis hermanos en Cristo, siento cariño por ellos. Esa es la palabra Filadelfia. Viene de una palabra en griego que es fileo y es ese amor fraternal. Amor fraternal. Linda la palabra, ¿cierto? Linda la ciudad se llama amor fraternal. Amor fraternal. Seguramente en esta iglesia había mucho amor los unos por los otros como hermanos. ¿Sí se aman ustedes entre hermanos? ¿Seguro? ¿Se demuestran el amor entre hermanos? Una sonrisita. A ver, una sonrisita. Una sonrisita para el del lado. Una sonrisita. A ver, Gisela, quítate el tapabocas, sonrisita. Ahí está, Edith, sonrisita, sin tapabocas. Eso, ahí está. ¿Por qué sentimos ese amor mutuamente, no? Porque somos familia, somos hermanos, porque batallamos juntos, luchamos juntos, porque cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él, ¿no? Me robaron estas semanas. ¿Recuerdan a cuántos les dolió? Les dolió, ¿cierto? Y les dolió porque soy su hermano en Cristo, porque soy su pastor. Y cuando les pasa algo, recuerdo que le había pasado a Rodrigo, ¿no? Hace unos meses atrás. Rodrigo fue atracado también. Nos dolió, también nos dolió, porque luchamos juntos. Y eso es la iglesia local. La iglesia local no es un lugar donde uno llega y se va. La iglesia local es un lugar donde hay familia y somos familia.
hemos compartido los cumpleaños juntos, compartimos las reuniones caseras. Anoche en la reunión casera de Villa Italia y Ducales hicimos fogata y allá comimos masmelos. Compartimos juntos, somos familia, nos amamos juntos. Es el amor fraternal. No puede pasar que en una iglesia no nos importa lo que le pasa al otro. No puede pasar que en una iglesia no estoy pendiente de lo que le pasa al otro. No, somos ¿qué? Familia, nos cuidamos. ¿Quién no está hoy? ¿Quién no está? Miriam, Ruth, Elena, Oscar, José, Erika, los dos Oscar, somos una iglesia de Oscars. Ana, no, Ana sí está, mírela ahí atrás. Los premios Oscar. Y Johnny Guita, y usted puede pensar, bueno, ¿y si no está? ¿Por qué no está? Yolanda. ¿Y si no está, qué tengo que hacer? Llamarlos y preguntarles, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Están bien? Porque nos amamos los unos a los otros, nos cuidamos unos a otros. Nos amamos, nos cuidamos, estamos pendientes los unos de los otros. Ese nombre Filadelfia ya dice mucho hacia una iglesia. Habla de ese amor fraternal que se muestra a la iglesia mutuamente. Miren, la ciudad de Filadelfia, como para seguir con la historia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia estaba construida en una región conocida por los cultivos de uva. ¿Eso qué significa? Significa que en ese lugar había mucho vino. Y en ese lugar, si hay mucho vino, ¿hay mucho qué? Borracho. Sí, es así, literalmente. Es más, la ciudad de Filadelfia era la ciudad que tenía una principal adoración al dios Baco. ¿Ustedes lo ven ahí en pantalla, al dios Baco? ¿En la mitad? ¿Sí lo ven? El dios Baco tiene su cabello ¿de qué? ¿Sí ven? Son uvas. El dios Baco tiene su cabello, su cabellera es de uvas. Esa cabellera ondulada, bien crespita de la hermana Teresa. Y rojo así, refulgente de uva. Muy bien. No que la hermana Teresa adore al dios Baco, no, ni falta. ¿Quién era el dios de qué piensan que era el dios Baco? El dios del vino y el dios del placer. El dios del vino y el dios del placer. Ya ustedes ven la situación a la que se tiene que enfrentar la iglesia de Filadelfia. Mucho trago, mucho borracho. Se pueden imaginar personas llegando de todas partes del mundo ¿a qué? Adorar al dios Baco. ¿Y cómo adoraban al dios Baco? Dándole al chupe, sería la expresión. Ellos cantaban ese villancico que dice, pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Sí? Bueno, no cambia mucho de la condición acá, ¿no? Yo creo que aquí en nuestro contexto tenemos mucha adoración al dios Baco, ¿sí o no? Ayer íbamos hacia Ducales con los muchachos y bajaban un grupo de personas con no sé cuántos paquetes de gas de cerveza en lata. Iban a tomar seguramente toda la tarde, toda la noche. Y el llamado al creyente es a ser lleno del Espíritu Santo y no embriagarse ¿con qué? Con vino. Es más, no darle ningún lugar al vino porque el vino controla su vida y cuando controla su vida es un desastre. Yo sé que muchos de los que están acá sufrieron mucho con el alcohol. Peleas, afectación de su cuerpo físico, mucho desastre en cuanto a lo que fue su vida familiar por el vino y por el alcohol, por el trago.
Eso pasaba en la ciudad de Filadelfia. También otro aspecto de la ciudad de Filadelfia, y este es muy importante, es que la ciudad de Filadelfia sufría continuos terremotos. Era una ciudad en donde temblaba mucho y donde había muchos terremotos. Podríamos hablar hoy, por ejemplo, de Japón, donde tiembla mucho. Chile también es una ciudad donde es un país donde tiembla mucho. Pero interesante que aunque sufría de muchos terremotos, la ciudad de Filadelfia permanece hasta hoy. O sea, hoy yo puedo ir ¿a dónde? A Filadelfia. Ustedes pueden buscar ahí por Google ciudad de Filadelfia y van a ver una ciudad muy bonita la ciudad de Filadelfia, a pesar de los continuos terremotos, permanece hasta hoy en día. En la ciudad, y este es un dato muy interesante, en las ciudades existen varias mezquitas. Todo ese terreno de Turquía está lleno de el islamismo. Existen muchas mezquitas que son los que adoran a Mahoma y al Islam. Pero permanece en pie una columna que es del siglo I y se cree, miren lo interesante de esto, es impresionante, se cree que la columna pertenecía al recinto de la iglesia de Filadelfia, esta iglesia a la que el Señor le está escribiendo. Parece que esa columna pertenecía a la iglesia ¿de quién? De Filadelfia. Eso es muy interesante porque ya vamos a ver lo que esta carta y lo que quiere decir esta carta. No solamente existía un amor mutuo entre los hermanos en esta iglesia, sino que también era una iglesia que tenía una característica. Esta iglesia amaba a los perdidos, amaba a los perdidos. Y por eso es que Cristo habla aquí de las puertas abiertas. Por eso es que Cristo habla aquí de las puertas abiertas. Último punto ahí para terminar esa introducción sobre Filadelfia. Es que la ciudad de Filadelfia era conocida con el sobrenombre de la pequeña Atenas, por la belleza arquitectónica que tenía. O sea, era una ciudad muy bonita, a pesar de los terremotos que destruían sus edificaciones. Era una ciudad que se luchó por conservar la arquitectura y por la cantidad de templos también que tenía. Era una ciudad muy comercial, le llamaban la Puerta del Este, porque era un lugar estratégico para el comercio. Entonces ahí terminamos esa introducción de la ciudad de Filadelfia. Bueno, en primer lugar empezamos con la presentación, ¿no? En el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Y quién habla ahí? Dice, ¿esto dice quién? El santo. 2, el verdadero. Y 3, el que tiene las llaves ¿de quién? De David. Las llaves de David. Entonces, el santo, ¿no? El santo. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el único que es santo? Sí, pero cuando pensamos en todo el trasfondo bíblico, pensamos que a quien se le determina como el único santo es a Dios. Y aquí está diciendo que Jesucristo se presenta como el ¿qué? El santo. O sea que Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Ustedes van a ir por Apocalipsis y las personas que tienen la doctrina, una religión o una secta que tiene la doctrina de decir que Jesucristo no es Dios, tiene muchos problemas con Apocalipsis. Muchos problemas porque ni siquiera tenemos que rebuscarnos mucho los conceptos. Literalmente y abiertamente está diciendo que Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Todas las características que se le dan a Cristo en esta carta de Apocalipsis está apuntando a decir que Cristo es ¿quién? Es Dios. Él dice, Él es el santo. El título santo, bueno, es el nombre que se relaciona con la deidad. El Espíritu Santo. Jesucristo es santo. Y el Padre es santo. O sea que tenemos una doctrina bíblica que nos dice que Dios existe en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque tiene esos atributos que solamente Dios tiene. Entonces se presenta aquí como el santo. En segundo lugar, el verdadero. Y Dios es el verdadero porque él es verdad.
Y porque Él es verdad, Él dice la verdad. Ellos están rodeados de un montón de religiones falsas, pero Jesucristo es ¿quién? El verdadero, el único. Cuando pone ese artículo, Él, significa que es el único verdadero que existe. Y Él se presenta y en medio de tanta falsedad, Él es el verdadero. Usted puede confiar en Él, porque Él es el verdadero. La iglesia tiene que mirar la verdad de Dios, porque Él es el verdadero. Tiene que mirar la palabra de Dios. Juan capítulo 17, Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es verdad, su palabra es verdad, por eso miramos la verdad de la palabra de Dios. Y en último lugar, ¿cómo se identifica en esta presentación? Dice, tiene que las llaves de David. Jesucristo tiene las llaves de David. Bueno, ¿recuerdan la regla de interpretación de Apocalipsis y prácticamente de toda la Biblia? Todo es literal a menos que parezca. ¿Cuál es la frase? Todo es literal a menos que parezca absurdo. ¿Listo? Si es absurdo, entonces ya tenemos que pensar que aquí está dando un símbolo de alguna cosa. Todo es literal. Si hablamos de las llaves de David, entonces pensamos, ¿Jesucristo tenía las llaves de David? Las llaves de David, ¿cuáles eran las llaves de David? ¿David tenía un montón de llaves para abrir el palacio? No. ¿Cuáles son las llaves de David entonces? Y mire que él va a explicar y dice en el versículo 7, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra. Y está hablando de una puerta, está hablando de una puerta. Está hablando de una puerta ¿para qué? Una puerta abierta ¿para qué? Ese concepto de las puertas abiertas, es muy interesante, pero déjenme ir rápidamente con el concepto de las llaves de David. Bueno, cuando uno habla de llaves, ¿de qué habla? Cuando uno tiene llaves, ¿qué significa que tenga llaves de algo? Tiene acceso a algo, ¿cierto? Pero solamente tiene acceso ¿quién? El que tiene la llave, lo que significa que esa persona con llaves tiene una autoridad sobre eso que va a abrir o que le pertenece. ¿Cierto? Yo no puedo llegar a la casa de alguno de ustedes y abrir como si fuera ¿qué? Mi casa. ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad ahí. Pero ¿quién tiene la autoridad sobre esa casa? El que tiene las llaves, ¿cierto? El que tiene las llaves, tiene autoridad. O sea que está hablando sobre la autoridad, una autoridad que se le dio a David, porque habla de las llaves de David. Es más, se le promete a David un lugar importante en el reino futuro del Señor. O sea que David va a tener su lugar. Habla de la autoridad. Y entonces Jesucristo dice que él tiene la autoridad porque tiene ¿qué? Las llaves. ¿Autoridad para qué? Para abrir y para cerrar. Y ese abrir y cerrar, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? ¿Abrir y cerrar qué? ¿Puertas de qué? Ese término es muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Porque es muy mal interpretado. Porque he escuchado a muchas personas diciendo, no, es que Dios me abrió una puerta. O Dios me cerró una puerta. ¿Cómo se interpreta bíblicamente para no errar en ese concepto de las puertas abiertas o puertas cerradas? Siempre que Dios habla en la Biblia sobre abrir las puertas, siempre, todas las veces del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no está el concepto, siempre que Dios habló en el Nuevo Testamento sobre abrir o cerrar puertas, habló siempre de abrir o cerrar puertas para la predicación de la palabra, el evangelismo, la multiplicación de iglesias, no más.
el evangelismo, la multiplicación de iglesias. Fue la única vez que vemos de puertas abiertas. Si de pronto usted encuentra otro pasaje donde hable de puertas abiertas para un trabajo, o de puertas abiertas para un estudio, o de puertas abiertas para cambiarse de casa, o de puertas abiertas para ir a trabajar a otro país, puede venir conmigo y lo charlamos bíblicamente. Pero regularmente no encontramos en la Biblia otro concepto de puertas abiertas, sino de abrir puertas para la predicación del evangelio. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo, déjeme ir a Primera de Corintios capítulo 16, y voy a ver si le pegué. Primera de Corintios capítulo 16. Sí, capítulo 16, versículo 8. ¿Listo? Primera de Corintios capítulo 16, versículo 8. ¿Llegaron ahí? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? Sí, recuerden, no sean como Sardis. Sardis se quedó durmiendo y cocodrilo que se duerme es cartera, ¿no? Es cartera. Entonces no se duerma, vamos, atentos. ¿Llegaron a 1 Corintios 16? Listo. Dice 1 Corintios 16, 8. Pablo le está hablando a los corintios, le dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Puerta grande y eficaz, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para la fundación de iglesias. Pero también es interesante, ¿no? Porque aunque Pablo dice que se le ha abierto una puerta grande y eficaz, ¿quién abrió esa puerta? Dios le abrió esa puerta. Y dice que muchos van a ser los ¿qué? Los adversarios. Ese concepto de las puertas abiertas, tengo que decirlo, está muy mal interpretado en el mundo cristiano. Muy mal interpretado. Uno, primer concepto, es que Dios me abrió una puerta para trabajar en no sé dónde. No puede utilizar ese concepto ahí. No puede utilizar el concepto. Que Dios le dio un trabajo es otra cosa. Pero de abrirle puertas, ahorrarle. Y segundo concepto, ¿y por qué Dios piensas que te abrió la puerta para trabajar ahí? Dice, no, es que todas las cosas se dieron. ¿Lo han escuchado o lo han dicho ustedes? Sí, amén. Es que todas las cosas se me dieron. Todas las cosas se me dieron para que el trabajo, sí, todas las cosas se te dieron de verdad. ¿De verdad? Hace poquito pasó en Gracia Abundante el testimonio de un hermano que no, es que voy a ir a Estados Unidos a trabajar. Ah, sí, mi hermano, sí, es que se me están abriendo las puertas, se le están abriendo las puertas. Hermano, ¿cómo se va a ir para allá? No, tengo que llegar a México y en México una ONG me va a enviar para Estados Unidos. Pero si lo va a enviar una ONG, ¿por qué no le pagan el pasaje de aquí directo hasta Estados Unidos? No, es que primero tengo que ir a que me llevar almuerzos a unas comunidades en México que están carenciadas. Y mandó fotos entregando almuerzos a comunidades con chalecos de ONG. Después ya llegó a Estados Unidos y le dijo al pastor Héctor, le dijo, no, nos tocó pasar por el hueco. Pero Dios está abriendo las puertas. Se me está dando todo. Me prestaron plata para llegar a México. Es más, ¿saben qué pasó? Pasó que su hija cumplió 18 años justo. ¿Qué puerta? Todavía no acaba la situación linda, o terrible más bien.
La hija cumple 18 años cuando ellos están en México y por ella cumplir 18 años no la dejan pasar. En este momento la hija está en México y él está en Nueva York y él sigue diciendo que él está allá por la voluntad de Dios y que si la hija se quedó y la dejaron allá, él siguió su rumbo con los otros de la familia y él sigue diciendo que la hija se quedó allá porque esa era la voluntad de Dios. Puertas abiertas. Miren, traemos, dice un predicador argentino, traemos de los pelos tantas cosas, intentamos justificar nuestras acciones poniendo la palabra de Dios en nuestra boca, malinterpretando la palabra. Me abrió una puerta, le abrió una puerta de verdad y cómo esa situación afecta su vida espiritual, cómo esa situación afecta su relación con la iglesia local, cómo esa situación afecta su tiempo familiar. Y uno se justifica diciendo que Dios le abrió una puerta. Creo que ahora ya queda claro el concepto. Las puertas que abre Dios o que Dios cierra son ¿para qué? La predicación del evangelio en otros lugares, la multiplicación de iglesias, porque hasta eso podríamos agarrar de los pelos y sacarlo del contexto. Esta persona que se fue a Estados Unidos, que les digo, de toda esta familia, le dijo al pastor que él había sentido de la palabra de Dios, que Dios le decía por nosotros, heme aquí, envíame a mí. Y que Dios lo estaba llamando a predicar el evangelio a Estados Unidos y que se iba ya a hacer la obra misionera. Cuidado con la mala interpretación bíblica. Ahora su hija está en México, 18 años. Ustedes han escuchado la cantidad de cosas que le pasan a mujeres solas en la frontera, pero él sigue diciendo que Dios lo envió allá, pasando por encima de la palabra, pasando por encima de su iglesia local, pasando por encima del pastor de su iglesia que le dijo, Dios no lo está llamando a eso. Es más, para justificarse un poquito más, él le dijo al pastor Héctor, pastor, me voy la otra semana, me hace el favor y hoy domingo le dice a la iglesia que me envíen como misionero al otro lado. ¿Pueden ver cómo las situaciones las envolvemos para hacer lo que queremos? Para cumplir nuestros deseos, para cumplir nuestros caprichos, para cumplir nuestros deseos de ojo, carne y vanagloria de la vida. ¿Pueden ver cómo usted puede justificar su pecado tratando la Biblia a golpazos y pasándole por encima la autoridad bíblica? ¿Quedó claro? ¿Cierto que sí? Tenga cuidado porque cuando venga a decirme que Dios le abre una puerta para quién sabe qué cosa, ya sabe lo que le voy a predicar y la porción que voy a sacar para su vida. Tenga cuidado porque las consecuencias de sus acciones van a afectar a su familia directamente y afectan a la iglesia. Seguimos acá después de ese paréntesis, porque el versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ahora sí, yo he puesto delante de ti, ¿qué? Una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa eso para la iglesia de Filadelfia? Lo que significa eso para la iglesia de Filadelfia es que Dios le dio una oportunidad muy linda de predicar el evangelio y multiplicar las iglesias alrededor. Y ya vamos a ver cómo Dios le dice que se la abrió él y está seguro de que se la abrió él, para que esté seguro que él se la abrió. Entonces, en las palabras, diciendo a Éfeso que ha sido, a Filadelfia, privilegiada en tener una puerta abierta de parte de Cristo para la predicación del evangelio. Es más, le dice ahí en el versículo 8 que aunque tienes poca fuerza, o sea, es una iglesia que no se vería como una iglesia muy fuerte, pero no importa. ¿Por qué? Porque Dios es el que abre esas puertas. Dios es el que abre esas puertas para la predicación del evangelio.
¿Qué es lo que tiene que hacer una iglesia fielmente? Tenga poca fuerza o mucha fuerza, ¿qué es lo que tiene que hacer una iglesia fielmente? Intentar alcanzar a las personas con el evangelio de Jesucristo. Si esa iglesia que no tiene tanta fuerza cumple fielmente con esa labor, esa iglesia en un futuro va a estar como fuerte, se va a fortalecer, el Señor la va a firmar. Entonces, hay una puerta abierta que el Señor le dice que Él la abrió y que nadie la puede cerrar. Se me viene a la mente, ustedes recuerdan Pablo, otra vez, segundo viaje misionero. Él quiere ir a predicar a Éfeso, pero ¿quién se lo impidió? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo se lo impidió. Él quiere ir a predicar, le cerró la puerta. Y uno diría, ¿pero por qué? Si va a ir a predicar la palabra, porque el Señor o abre puertas o cierra puertas. Él tiene las llaves, o sea que Él tiene la autoridad para hacer eso. La iglesia tiene que ser fiel, pero de pronto muchas veces el Señor no va a permitir ciertas cosas. Una persona diría, pero yo quiero ir a tal lugar a predicar el evangelio, pero espérese, porque Dios todavía no ha abierto esa puerta para que vaya y predique allá. Tranquilo, tranquilo. En algún momento Dios la va a abrir, pero espérese, siga creciendo. Entonces dice aquí, versículo 8, aunque has guardado mi palabra, pero ¿por qué has guardado mi palabra y no has negado mi fe? Y miren que es interesante porque gramaticalmente como está construida la oración, él le dice, he abierto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Él está diciendo la razón por la cual he abierto una puerta es por eso que tú has hecho fielmente. ¿Qué es? Ha guardado la palabra y no ha negado la fe. Y no ha negado la fe. A esa iglesia que ha guardado su palabra y no ha negado la fe, el Señor ¿qué hace? Le abre una puerta grande para que se predique el evangelio. Eso es muy lindo pensarlo así, ¿no? Creo que se me viene a la mente la frase del pastor Daniel. Oramos a Dios porque Dios obre, porque si Dios no obra, no pasa nada. Y en todo lo que nosotros hagamos, no va a pasar nada si Dios no obra. Por eso dependemos de Él. Y este creo que es algo que nos dice claramente. Dios abre puertas, Dios las cierra. Pero la iglesia tiene que seguir siendo fiel ¿en qué? En guardar la palabra y en no negar la fe. Esa iglesia que guarda la palabra y no niega la fe, un día Dios ¿qué va a hacer? Le va a abrir la puerta ¿para qué? Para que predique el evangelio. Yo no sé si en este momento Dios nos está abriendo las puertas para la predicación del evangelio. Pareciera que este es un momento crucial de la historia de nuestra iglesia, porque se han despertado a través de los grupos familiares un deseo de alcanzar a las personas de alrededor. Es más, ya el deseo en primer lugar no salió de mí. El deseo ya salió de uno de una reunión casera que dijo, algo más tenemos que hacer. Y por eso la idea del campeonato de fútbol. Después la otra reunión casera dijo, me siento que estamos sentados acá, algo más tenemos que hacer. Ayer en la reunión casera también en Ducales alguien me dijo, deberíamos salir antes de la reunión casera y entregar invitaciones para que las personas vengan. Y ahora también me escribió otra persona en la reunión casera de San Mateo y me dijo, ¿por qué no hacemos algo con los niños del barrio? Entonces parece que en este momento es un momento crucial para la iglesia, en el que al parecer está despertando el deseo ¿de qué? De la predicación de la palabra. Bueno, puede ser, y vamos a intentarlo. Si el Señor abrió una puerta, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrar por esa puerta y hacer lo que tenemos que hacer. Porque podríamos hacer, abrió la puerta y la hemos abierta y venga, más bien cierre la puerta. Cierre esa puerta que está muy abierta. No, está haciendo frío. No, es que si Dios abre la puerta y el Señor nos envía, entonces tenemos que ir por esa puerta. Y puede ser que este es un momento crucial para la iglesia. Pero hay que seguir permaneciendo
fieles en guardar la palabra y no negar la fe. Y no negar la fe. Bueno, es interesante pensarlo porque aquí otra vez tenemos ese mismo conflicto que solamente se puede resolver en la eternidad. Hay algo que produce el Señor, aunque la responsabilidad es de la iglesia. El Señor produce las puertas abiertas, pero hay una iglesia responsable que tiene que hacer algo para que, al parecer, eso se produzca. Guardar la palabra y no negar la fe. Y no negar la fe. Bueno, dice otra afirmación, versículo 9, y aquí empezamos en una parte muy interesante. En el versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, y mire cómo abrió la puerta y lo que sucedió. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser ¿qué? Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado que yo te he amado. ¿Usted se puede imaginar ese cuadro? Mire que a la iglesia de Esmirna le dijo lo mismo. Allá están los de la sinagoga de Satanás, pero ustedes tienen que resistir. Pero aquí no le dice que tienen que resistir, aquí les dice que Dios va a hacer algo con ellos. ¿Qué va a hacer? Dice, yo haré que vengan ¿a quién? A la iglesia. Y se postren a tus pies. ¿A los pies de quién? De la iglesia. De la iglesia. Y reconozcan que yo te he amado. O sea, ¿qué va a pasar con todos esos judíos? ¿Esos judíos qué van a hacer? Se van a convertir al Señor. Van a someterse a la iglesia local de Filadelfia a través de creer en Cristo como Salvador y ser miembros de esa iglesia. Tremendo. Esa es la puerta grande y eficaz. A mí se me vienen muchos versículos a la mente. La iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién los traía a la iglesia? El Señor. Pero ellos, ¿qué hacían? Se mantenían fieles, permanecían fieles y constantes en esas cosas. Muchos versículos se vienen a mi mente en este momento, pero Él les dice ahí específicamente que la puerta que Él ha abierto para la predicación del Evangelio es tan grande que hasta sus enemigos se van a convertir a Cristo como su Salvador. Yo lo puse ahí en una imagen. Lo puse ahí en una imagen. Sebas. Lo puse ahí no, se lo puse fue a los niños, perdón, se lo puse para los niños. A sus enemigos los iba a volver como amigos de Cristo. O sea, ellos le iban a predicar la palabra a esos que están siendo judíos, que los están persiguiendo, y a través del mensaje de la predicación del Evangelio, los judíos se van a convertir al Señor y van a ser cristianos ahora. Cuando Dios abre una puerta para el Evangelio, ¿no? Cuando Dios abre una puerta para el Evangelio. En este caso, la oposición se iba a volver en amigos. En el caso que vimos en Hechos, en 1 Corintios 16, dice que se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero que muchos van a ser los adversarios. Por eso es tan difícil cuando ese concepto de las puertas abiertas para lo que no es la predicación del Evangelio. Aunque Dios iba a abrir la puerta a Pablo para que fuera a predicar a Éfeso, iban a haber muchos ¿qué? Adversarios. Muchos adversarios. ¿Por qué lo digo? Otra vez volviendo a esto de las puertas. No es que Dios me abrió una puerta para tal cosa porque todas las cosas se me están dando. Mire, ahí con Pablo no fue el caso. Aunque Dios había abierto una puerta, iban a haber muchos ataques. Entonces, que todas las cosas se den no significa que viene de parte de Dios tampoco. No significa. Puede ser que haya mucha oposición. Solamente lo dejo ahí también para que lo pensemos. Entonces, tremendo. Se van a postrar a los pies, se van a sujetar a la iglesia local y seguimos viendo la importancia de la iglesia. Y también
y para que ellos reconozcan que yo te he amado. ¿A quién amó el Señor? A la iglesia de Filadelfia. Tenga cuidado con pasar por alto lo que es la iglesia local. Tenga mucho cuidado. Esta no es la Santa Madre Iglesia. No es. No es. Porque vamos a fallar en algún momento. Ahorita lo vamos a ver en la membresía de la iglesia un poquito. No es la Santa Madre Iglesia, pero Dios dejó a la iglesia local como la institución que guía y dirige su discipulado. Y el mío también. Y Dios dejó la iglesia local como el lugar al cual usted no se une, sino que se somete, se sujeta, se postren a sus pies, dice el Señor, se sometan ellos, autoridad de la iglesia local. Y a sus pastores, claro, por supuesto, porque la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Sobre todo le dice a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Hablamos de jóvenes de 60 años abajo. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Le dice a los jóvenes, pilas jóvenes, porque los jóvenes luchan con la sujeción. Bueno, algunos grandes también luchamos con la sujeción. Pero a vosotros jóvenes, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas y un día van a rendir cuenta de ustedes. Yo voy a rendir cuenta de ustedes. Entonces, sujétense. ¿A cuántos les cuesta sujetarse? Sí, tranquilos, yo sé. Bueno, pero ahora sigue un concepto también tremendo, porque también otras palabras de afirmación, esta iglesia tiene un montón de palabras de afirmación, y en el versículo 10 le dice lo siguiente: por cuanto, como resultado de, es esta cláusula de resultado, por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? ¿Cuál es la palabra de la paciencia? ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Bueno, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. La palabra de la paciencia está por toda la Biblia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Cuando hablamos de paciencia, ayer creo que Lili, o no sé si fue ayer o el jueves, en la reunión casera, Lili hablaba acerca de la paciencia de Dios. Lili Zapa hablaba de la paciencia de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Listo? ¿Llegaron ahí? Es unas hojitas atrás. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su ¿qué? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es para con todos. ¿Para con quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al. Dios no quiere que ninguno ¿qué? Que todos procedan al. Esa es la palabra de la paciencia de Dios. Es más, la palabra de la paciencia de Dios está desde el principio de la historia, desde que el ser humano pecó. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan Noé? ¿Sí recuerdan Noé? El mensaje era prácticamente el mismo. El mensaje de Noé era arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Va a venir un diluvio y los va a todos. Pero Dios fue paciente. ¿Saben cuántos años se estuvo construyendo el arca de Noé? 120 años. ¿Usted puede creer eso? Noé estuvo construyendo el arca ¿cuánto tiempo? 120 años. Y durante 120 años, el Señor, ¿qué estaba esperando? Que se arrepintieran y procedieran al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno se pierda o perezca. Esa es la palabra de la paciencia de Dios. La palabra de la paciencia de Dios es, miren, si no se arrepienten va a venir el juicio de Dios. Un día la paciencia de Dios se va a acabar, ¿sabían eso?
Y ya lo vamos a ver por todo Apocalipsis. Un día Dios ya no va a ser más paciente. Lo que nos narra Apocalipsis es terrible y vamos a empezar en 20 días. No, quizá en un mes. Vamos a empezar a ver lo que significa no la paciencia de Dios, sino la ira de Dios. Y Dios, este Dios de la Biblia es airado, se aira, descarga su ira. Bueno, no solamente en Apocalipsis lo vemos, es que lo vimos desde siempre. La palabra de la paciencia de Dios en Noé fue 120 años de arrepentimiento, y cuando no vino el arrepentimiento, ¿qué hizo Dios? Descargó su ira sobre la humanidad. ¿Y qué pasó? Murieron todas las personas. Aún es más, todos los animales, por consecuencia, las personas. ¿Menos cuántas personas? 8 personas. Un día, la paciencia de Dios se va a acabar. Y le dice aquí a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi ¿qué? De mi paciencia, por cuanto has predicado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Arrepiéntanse, sean amigos de Dios, no enemigos de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, Dios le da una promesa a la iglesia. ¿Cuál es la promesa a la iglesia? Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y ahora entonces pensamos en este concepto. Pensamos en este concepto. Yo también te guardaré. ¿De qué lo va a guardar? De la hora de la prueba. Ese término gramaticalmente en el griego es muy interesante, porque en ese griego, dicen los que saben griego, en ese griego, la palabra que utiliza ahí de la hora de la prueba es una preposición ek. La preposición ek significa que sacarlo. La preposición ek es la misma de la que está compuesta la palabra eclesia. ¿Han escuchado esa palabra eclesia en el griego? De pronto, no soy muy griego yo, pero de pronto para que sepan un poquito de griego, de lo que los estudiosos han hecho. Y es que eclesia es la palabra iglesia en la Biblia. Está ek, esa preposición ek, y por eso es que la palabra iglesia significa sacados y tomados para ir afuera, para ir fuera. O sea que la lección ek lo que me está diciendo es que va a sacar, a sacar. La promesa que Dios le está haciendo a la iglesia de Filadelfia dice: yo te guardaré, te sacaré. ¿De dónde? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces ahí uno piensa, todas estas pruebas que estaban viniendo a las iglesias de Asia Menor, ¿eran pruebas locales o eran pruebas universales? O más bien, a nivel de todo el mundo. Eran pruebas locales para esas iglesias, o por mucho para todo lo que era la región del Imperio Romano. Por ejemplo, los indígenas que vivían en ese momento aquí en Sudamérica, ellos no están pasando por ninguna de estas cosas, ¿no? Que ellos no están a cargo del imperio, dominados por el Imperio Romano. Ellos no están viviendo eso. Los de Asia, por allá donde no estaban los chinos o los japoneses, que no estaban dominados por el Imperio Romano, ellos no están viviendo esas pruebas. Están viendo ellos localmente, pero aquí no habla de una prueba local. Aquí habla de una prueba que, miren, otra vez, la hora de la prueba que ha de venir sobre qué. O sea que está hablando de una prueba ¿qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Otra vez, es el concepto de una prueba a nivel mundial, porque es la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Ahora pensamos, hay un término que solamente se utiliza para esa prueba sobre el mundo entero. Es el día de la ira de Dios. Está por toda la palabra, también los profetas hablaron sobre eso. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? ¿Cuál es el día
de la prueba o la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. ¿A qué apuntaba ese concepto? Al final, al momento que llamamos la tribulación y la gran tribulación. ¿Quieres saber más sobre ese concepto? No se pierda Apocalipsis todos los domingos a la misma hora y por el mismo canal. Publicidad política no pagada. ¿Listo? Pero no se pierda Apocalipsis porque nos va a hablar de verdad de la hora de la ira y de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Pero entonces es mucho más interesante el concepto. ¿Por qué? Porque Dios le está prometiendo a Filadelfia que no va a pasar por esa hora de la prueba. Es lo que le está diciendo ahí, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no vas a pasar por la hora de la prueba. Podríamos eximido, sacado de la hora de la prueba. Entonces podríamos decir, ¿Filadelfia va por la tribulación? ¿Sí o no? No va a pasar por la tribulación porque es lo que le está diciendo acá. No va a pasar. Es más, Filadelfia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque Filadelfia, la iglesia de Filadelfia ya no existe. No va a pasar por la hora de la tribulación. Ya la iglesia no existe. Entonces, Dios prometió su palabra en ese momento, en principio, a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Ya la iglesia no está. Ya la iglesia no va a tener que vivir esa hora de la prueba. Pero ahora lo que vamos a pensar es que aquí cada carta que se dio a Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor termina con una frase. ¿Cuál es? Todas las cartas. ¿Cuál es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las. ¿Las está en plural o en singular? En plural. Está diciéndole, hablándole a esa carta en principio, pero por extensión le está hablando ¿a quién? A todas las iglesias. ¿A nosotros también? O si no, no estaríamos predicando eso acá. Si no fuera un mensaje para nosotros, no estaríamos predicando acá. Y no solamente por pero es una de las pruebas o de las evidencias que podemos decir que la iglesia no va a pasar por el periodo de la tribulación o de la gran tribulación. Miren, hay iglesias por las cuales de pronto ustedes pasaron. Hay doctrinas que ustedes vienen a sus oídos en estos momentos y esas doctrinas dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, que el rapto de la iglesia no es pretribulacional, o sea, antes de la tribulación, sino que es después de la tribulación, que la iglesia sí va a pasar por la hora de la prueba o por la ira de Dios. Hay otras doctrinas o grupos doctrinales que dicen que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación. Cuando se cumplan 3 años y medio de tribulación, entonces el Señor va a raptar a su iglesia. Hablando antes de lo que va a venir en el capítulo 4, es una primera evidencia que nos dice la iglesia, Dios le promete que no va a pasar por el día de la ira de Dios, por la tribulación o la gran tribulación. Es algo que nos da a entender que el rapto de la iglesia va a ser antes de que empiece la tribulación. Esta es una primera evidencia. Dejen mirar 1 Tesalonicenses 1:9. Sebastián lo predicó hace 15 días, 20 días, no me acuerdo, Sebas. 1 Tesalonicenses 1:9. Hay unas hojitas atrás, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y después el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. Y ese concepto de la ira es el mismo concepto del día del Señor y es el mismo concepto de la ira de Dios. Pablo está diciéndole a los tesalonicenses, Dios nos libra a la iglesia. ¿De qué? Del día de la ira venidera. ¿Cuál es el día de la ira venidera?
bíblicamente es el día de la tribulación y la gran tribulación. Segunda evidencia. Tercera evidencia. Ya vamos a llegar al capítulo 4, más o menos en unos 20 días. Y desde el capítulo 4 nos va a hablar de las cosas que van a suceder después de estas. Recuerden, capítulo 1, versículo 19, el bosquejo del libro. ¿Y ustedes saben qué? Desde el capítulo 4, cuando va a empezar todo esto de la tribulación, no se vuelve a nombrar la iglesia en ninguno de esos capítulos hasta el final, la iglesia en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, ahí también en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis aparece la palabra iglesia como 19 veces. Del capítulo 4 al capítulo 20 no existe la palabra iglesia ni una sola vez. Y estamos hablando del periodo de la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios va a guardar la iglesia de la tribulación y de la gran tribulación. O sea, la iglesia no va a pasar por el día de la ira de Dios, porque Dios prometió a la iglesia sacarla de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Es la defensa bíblica. Es la defensa bíblica porque hay doctrinas de personas también, de iglesias que ustedes escuchan de pronto por internet, que tienen una doctrina de post-tribulacionista o medio tribulacionista, que el arrebatamiento de la iglesia viene a la mitad de la tribulación o después de la tribulación. Yo lo que entiendo bíblicamente no es eso. Me dice que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. Es más, después vamos a hablar sobre el milenio y hay personas muy estudiosas de la Biblia que piensan que el milenio es algo simbólico y no literal. Que no va a haber un milenio donde Cristo reina 1000 años. Ya vamos a ir allá. Espérelo más o menos en un año. Llegamos allá. Más o menos en un año. Pero son personas muy fuertes. Es más, por eso hay que tener tanto discernimiento bíblico. Yo, cuando estudio los pasajes bíblicos, hay un hombre que se llama, hay un hombre, no voy a decir el nombre, pero hay un hombre que es muy bueno interpretando la Biblia, de donde yo tomo los contextos históricos y culturales para estudiarlos. Pero ese hombre no cree en el rapto y ese hombre no cree en el milenio. Él dice que el milenio lo estamos viviendo en este momento. Y es un hombre muy estudioso de la Biblia. Pero en ese momento yo no sé qué pasó, yo no sé qué interpretó la Biblia para todos estos pasajes que nos hablan del milenio y del rapto, no sé, eliminarlos del panorama. Por eso estamos hablando bíblicamente, evidencia bíblica, porque un día va a llegar a usted uno, de verdad. Hay muchas iglesias a nuestro alrededor que tienen ese concepto, el concepto de que la iglesia va a pasar por la tribulación. No es lo que dice la Biblia, no es lo que dice este pasaje, no es lo que dice todos estos pasajes de la ira de Dios. Perdón que me extendí en este punto, pero es muy necesario. ¿Cómo voy a proteger a la iglesia de la falsa doctrina? Enseñándole la doctrina y enseñándole la Biblia no superficialmente, a profundidad. Es la forma como yo puedo proteger sus corazones. Si un día se le presenta ese y yo no estoy a su lado, en este momento no tengo celular, ¿a quién llamo? ¿Cómo lo llamo? Entonces usted va a poder decirle al hombre, esto es bíblicamente lo que dice Dios en su palabra. El Señor promete guardar a su iglesia de la hora de la prueba porque ha guardado la palabra de su paciencia, porque ha guardado la palabra de su paciencia. Y es muy triste porque ese día Él va a juzgar a los habitantes de la tierra. Es muy triste porque ¿saben qué nos dice Apocalipsis aquí haciendo avances de los próximos capítulos? Que los habitantes de la tierra van a ser juzgados por la ira de Dios. Van a saber y reconocer que es Dios quien manda todos esos juicios y no se van a arrepentir, antes van a luchar contra Dios. Es muy tremendo lo que es ese momento. Pero ya lo vamos a ver. La liberación de la iglesia, ahí como les decía, esa preposición ek, no es que serán librados
en la hora de la prueba, sino que van a ser librados de la hora de la prueba. Pilas que eso gramaticalmente es muy importante. No van a ser librados en la hora de la prueba, porque eso estaría diciendo que la iglesia sí pasa y que Dios los va a proteger ahí. No, está diciendo que Dios los va a sacar fuera de la hora de la prueba. No va a pasar la iglesia por esa hora de la prueba, fuera de la prueba. Entonces, bueno, para los que ponen en duda ese rapto pretribulación. Escatológicamente hablando, si alguna vez le preguntan, le dicen, Jonathan, hermano, ¿usted qué doctrina escatológica tiene? Y Jonathan no va a abrir los ojos así como diciendo, ¿y esto qué me preguntaron? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, Jonathan va a decir, yo soy pretribulacionista, premilenialista. ¿Y eso qué significa? Que es reino milenial, premilenialista. ¿Listo? Eso es lo que dice la Biblia. Pretribulación, premilenialista. Dice, ¿qué? Anótelo ahí. Pretribulacionista, premilenialista. El rapto es antes de la tribulación, pretribulacionista, premilenialista, el Señor viene antes del reino milenial. Eso es lo que dice la Biblia. No lo que digo yo, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Bueno, si alguno tiene dudas, podemos charlar después de esta semana, después de la predicación no podemos. Eso si alguno tiene dudas. ¿Listo? Entonces, bueno, perdón. Y sigue ahí el versículo 11 al 13, palabras de aspiración, dice hasta ahora. Hasta ahora. Palabras de aspiración. ¿Qué le dice el Señor? He aquí yo vengo pronto, entonces ¿qué? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es retén lo que tienes? ¿Qué era lo que tenía Filadelfia? Había guardado la palabra, no había negado la fe y se le había abierto una puerta abierta. O sea que eso tiene que agarrarlo con todo su corazón, vivirlo con todo su corazón, seguir esforzándose por eso que el Señor le ha dado. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de eso? Porque el Señor, dice el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Pronto. ¿Está preparado para la venida del Señor? Iglesia, ¿está preparada para la venida del Señor? No deje que las preocupaciones lo agobien. Enfóquese, tranquilo, que Dios está con usted. Enfóquese. Retén lo que tienes. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de lo que tiene? Para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe qué? El Señor un día le va a recompensar a la iglesia. Va a probar a la iglesia y la iglesia dice en 1 Corintios capítulo 10 que va a probar a la iglesia y que la va a pasar por el fuego y que se va a probar si sus obras fueron oro, plata o piedras preciosas o si sus obras fueron madera, heno y hojarasca. Y realmente ahí el concepto está a la iglesia local, no a una persona individualmente. A la iglesia local. A esta iglesia va a pasar por el fuego y se van a saber las intenciones del corazón. Si usted hizo las cosas o si hicimos las cosas para nuestra propia gloria, para que nos vieran, para que nos dijeran, uy, tan lindo, o si usted realmente lo hizo para quién, para Dios. Y le dice aquí el Señor a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu qué, tu corona, tu galardón. Sigue esforzándote, porque chévere que la iglesia pueda tener varios galardones para presentárselos ¿a quién? A Cristo. A Cristo. No, todo lo que sigue en Apocalipsis es tremendo, no se lo pierda, no se la pierda. Y dice, versículo 12, al que venciere o al que es vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quieres saber sobre la nueva Jerusalén? No se lo pierda, Apocalipsis capítulo 21. ¿Listo? No se lo pierda. Pero ¿qué dice aquí?
Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y es interesante, ¿no? Porque en una ciudad donde hay tantos terremotos, tanta destrucción, ¿qué es lo que regularmente queda de los terremotos? Las columnas, ¿cierto? Todo lo otro se desbarata y de pronto uno ve por ahí unas columnitas ahí en las edificaciones. En la presentación, ¿ven acá la columna? A la izquierda, abajo, esas son las columnas que quedaron del siglo I, las que dicen que posiblemente ahí estaba la iglesia de Éfeso. ¿Qué quedó? La columna. Y que quede la columna en un terremoto significa que estaba bien, ¿qué? Fundamentada. ¿En qué está fundamentada la iglesia? ¿En qué está fundamentada su vida? En Cristo. Y él le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quiere ver el templo de Dios? Apocalipsis capítulo 21, no se lo pierda. Templo, la nueva Jerusalén, el templo de la ciudad de mi Dios. Y cuando él dice, yo voy a poner el nombre de mi Dios, de la ciudad de mi Dios sobre ti, está diciendo, hay una seguridad. La seguridad es que usted pertenece a Dios, pertenece a la ciudadanía celestial. Y usted está tranquilo porque cuando muera por ser vencedor en Cristo, usted es propiedad de Dios y va a ir ¿a dónde? A donde Dios está. No deje de ser fiel, no deje de guardar la palabra, no deje de negar la fe y no deje de aprovechar las oportunidades que Dios le da para hacer la obra de Dios. Filadelfia, una iglesia con oportunidades de servicio únicas.